Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda el ingeniero Marcelo Rojas y vamos a ver en esta oportunidad el curso de circuitos eléctricos. Vamos a ir avanzando poco a poco todos los temas que vamos a ir desarrollando. No te olvides de suscribirte, darle un like y compartir este video. Vamos el día de hoy a hablar sobre los conceptos básicos de los circuitos eléctricos. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Primero hay que entender que el circuito eléctrico son dos teorías fundamentales que apoyan toda la rama de la ingeniería eléctrica. ¿Cuáles son estas dos teorías fundamentales? La teoría de circuitos eléctricos y la teoría electromagnética. Muchas ramas de ingeniería eléctrica, como potencia de máquinas, máquinas eléctricas, control electrónico, comunicaciones, se basan en la teoría de circuitos eléctricos. Por lo tanto, este es un curso básico de teoría de circuitos eléctricos. Es lo más importante para un estudiante de ingeniería. ¿Qué cosa es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una interconexión de elementos eléctricos. Como podemos apreciar ahí, podemos a la margen izquierda un circuito eléctrico simple. Son elementos eléctricos, la lámpara, la batería, el conductor son elementos eléctricos. De la misma manera apreciamos al lado derecho un circuito eléctrico complejo. En este caso estamos visualizando un transmisor de radio. Vamos a ver algunas definiciones en esta parte del curso. La primera definición es la carga eléctrica. ¿Qué cosa es una carga eléctrica? Pues es, en principio fundamental, para explicar todos los fenómenos eléctricos. Carga no es otra cosa que una propiedad eléctrica de las partículas atómicas que se compone la materia. Una carga eléctrica está medida en coulombs. Podemos ver que la carga de un electrón está cargado negativamente. La carga de un electrón tiene una magnitud de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Quiere decir entonces que el coulomb es una cantidad muy grande de energía. Entonces podemos hablar que un coulomb hay 1,602 por 10 a la 19 electrones. Por lo tanto, es importante entender la carga como una propiedad de la partícula. Una característica peculiar de la carga eléctrica o la electricidad es el hecho de que es móvil. Esto es decir, puedo transferirlo a través de un lugar a otro, a través de un elemento. Es decir, puedo convertirlo en otra forma de energía. La carga se mueve desde el polo negativo hacia el polo positivo. Sin embargo, por convención de signos, se ha establecido considerar que el flujo de la corriente como el movimiento de cargas positivas, es decir, la corriente va desde el polo positivo hacia el polo negativo, como podemos verlo ahí. Por convención de signos, nosotros estamos estableciendo que la corriente va del polo positivo al polo negativo. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Si nosotros vemos un alambre en la cual las cargas son obligadas a moverse, pues las cargas positivas se mueven en una dirección, mientras que las cargas negativas se mueven en otra dirección. Este movimiento de cargas genera lo que se conoce la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica podemos definirlo como la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, medida en amperes. Es la velocidad con que se mueve una carga a través de un elemento en función del tiempo. Y se mide, la unidad de medida de la carga eléctrica es el ampere. Un ampere es igual a un columbo sobre segundo, como puede apreciar. La corriente eléctrica, podemos ver que hay dos tipos de corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica no cambia en el tiempo, nosotros lo llamamos corriente directa o corriente continua. Como podemos ver en la imagen, la corriente I en ese diagrama de corriente-tiempo se mantiene constante si vemos la imagen de la izquierda. Pero si observamos la imagen de la derecha, podemos ver que también existe la corriente alterna. Esta corriente que varía, pero no varía de cualquier forma, varía de forma sinusoidal, es decir, varía en la función seno. A esto se le conoce como corriente alterna. Esta corriente alterna, como puede apreciar en el gráfico, varía en función del tiempo. Es decir, la corriente
no tiene un solo valor en función del tiempo, sino varía. Y la forma en que varía es una forma sinusoidal. Una vez que ya hemos definido qué es corriente, como el movimiento de las cargas es de esperar que la corriente tenga una dirección asociada al flujo. Como ya se mencionó por convención, se considera el flujo de corriente en el movimiento de la carga positiva cuando va del polo positivo al polo negativo. Y es por eso entonces que la corriente va a tener polaridad. O sea, podemos tener una corriente positiva, pero también en base a esta convención de signos podemos tener nosotros también una corriente negativa. Es decir, la corriente puede ser 5 amperios, pero también la corriente puede ser menos 5 amperios. ¿Qué cosa es la tensión o voltaje? ¿No? Para mover un electrón, un conductor en una dirección particular necesita realizar un trabajo, ¿correcto? Yo necesito mover un electrón y necesito un trabajo, es decir, necesito transferir energía. Este trabajo lo lleva a cabo la fuerza electromotriz. Entonces, esta fuerza electromotriz también se le conoce como tensión, diferencia potencial. Entonces, ¿qué es la tensión o diferencia potencial? Entre dos puntos de un circuito, es la energía o trabajo que se necesita para mover una carga unitaria. Esa es la tensión. Es la energía o trabajo que se necesita para mover una carga unitaria de un punto A un punto B. La tensión o diferencial de potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través de un elemento medida en volts. Entonces, la unidad de medida de la tensión es los volts, el voltio. Como pueden apreciar ahí, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es el voltaje que hay entre A y B. ¿De acuerdo? Y si mido yo de B a A sería menos el voltaje de B a A. Luego vamos a ver lo que es potencia y energía. ¿Qué cosa es potencia y qué cosa es energía? Ya vimos corriente, ya vimos tensión o voltaje. Ahora vamos a ver qué es potencia. Potencia no es otra cosa que la variación del tiempo del gasto o absorción de energía en watts. Entonces la potencia es la cantidad de energía en función del tiempo. Podemos ver ahí que la potencia no es otra cosa que la variación del trabajo sobre el tiempo. Esa es la potencia. ¿De acuerdo? Si esto yo lo desarrollo, la potencia no es otra cosa que la derivada de la energía con respecto al tiempo. Puedo llegar a determinar que esa derivada de energía con respecto a la carga, por la derivada de la carga con respecto al tiempo, la derivada de la energía con respecto a la carga es igual al voltaje y la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Entonces podemos decir que la potencia no es otra cosa que voltaje por corriente. La potencia no es otra cosa que voltaje por corriente. De acuerdo a la convención pasiva de signos que se satisface cuando la corriente entra por el terminal positivo de un elemento. Entonces, cuando la corriente entra, por ejemplo, en la gráfica a la izquierda, podemos ver un dispositivo cualesquiera y la corriente I ingresa por ese lado, por el polo positivo, entonces estamos hablando de una corriente positiva que es igual a V por I. Pero sin embargo, si la corriente sale más bien del polo positivo, es decir, ingresa por el polo negativo, quiere decir que la potencia es menos V por I. Entonces, podemos decir nosotros que cuando ingresa la corriente al cuerpo, estamos hablando de potencia absorbida. El cuerpo está consumiendo potencia. Por ejemplo, un televisor, una computadora, cualquier artefacto electrodoméstico consume potencia, absorbe potencia. Pero cuando hablamos nosotros de que del elemento sale la corriente eléctrica, entonces estamos hablando que este elemento está suministrando corriente eléctrica, suministra corriente eléctrica. Por lo tanto, la potencia se considera negativa. ¿De acuerdo? La energía no es otra cosa que la capacidad para realizar un trabajo medido en joules. ¿No? La energía no es otra cosa que la potencia por diferencial de tiempo, ¿no? Entre un tiempo t0 a t. La compañía de electricidad
mide la energía en watts hora o joules, ¿no? Los recibos de luz, si usted se fija el recibo de luz, si toma un recibo de luz y lo observa, puede ver que su consumo eléctrico viene como watts hora. Un watts hora representa 3600 joules. Solo para que tenga claro ese tema. Nosotros hablamos que un circuito eléctrico está conformado por elementos eléctricos, ¿de acuerdo? Es lo que hemos dicho, que un circuito eléctrico está conformado por elementos eléctricos. Pero hay dos tipos de elementos eléctricos que conforman un circuito eléctrico: los elementos pasivos y los elementos activos. Los elementos pasivos son aquellos que consumen energía, llámense los resistores, los capacitores y los inductores. Esos son elementos pasivos. Mientras que los elementos activos son aquellos que generan energía o insertan energía al circuito eléctrico. Estas son las baterías, amplificadores operacionales, entre otros. Entonces, o las fuentes de energía, mejor dicho. Entonces, tenemos dos tipos de elementos, ¿de acuerdo? Estos dos tipos de elementos son pasivos y activos. Los pasivos, no se olvide, son aquellos que consumen la energía. Y los activos son aquellos que generan energía. Además, podemos decir que los elementos activos más importantes son las fuentes, ¿no? Lo que acabamos de ver son las fuentes. Las fuentes son los elementos activos más importantes. Y existen a la vez dos tipos de fuentes: fuentes independientes y fuentes dependientes. Estos dos tipos de fuentes, vamos a ver cuál es su característica principal. Dentro de las fuentes independientes, tenemos nosotros también a su vez dos tipos de fuente o dos formas de suministrar energía. Las fuentes independientes de tensión, como muestra el gráfico de la izquierda, es una fuente independiente de tensión. Esta fuente así se simboliza con un círculo y más menos, o con una raya horizontal más grande y una más pequeña. Esta es una fuente de tensión, ahí aparece B de voltaje. Pero también existen fuentes independientes de corriente, es decir, que está ingresando una corriente eléctrica al circuito. Estas, ¿cómo se simbolizan? Pues se simbolizan como se muestra ahí. Un círculo y una flecha me demuestra a mí que es una fuente independiente de corriente. Hemos dicho que hay dos tipos de fuente, la independiente y la dependiente. Estamos viendo la fuente independiente. La independiente puede ser de tensión o voltaje y puede ser de corriente. Dos tipos de fuente. Las fuentes dependientes se les llama así porque dependen de alguna magnitud que se encuentra en el circuito. Esta magnitud puede ser tensión o corriente. Dependen de una corriente o dependen de una tensión del circuito. Entonces, estas fuentes las podemos clasificar en la siguiente manera: fuentes dependientes de tensión y fuentes dependientes de corriente. ¿Cómo se simbolizan? Como pueden ver ahí en la gráfica, se simboliza con un rombo y con el signo más menos cuando se trata de una fuente dependiente de tensión, y con un rombo pero con una flecha cuando se trata de una fuente dependiente de corriente. Entonces, cuando hablamos de fuentes dependientes, su simbología es el rombo. No se olvide, la simbología es el rombo. Cuando hablamos de fuentes dependientes, cuando hablamos de fuentes independientes, es un círculo, ¿de acuerdo? Para tenerlo claro. Pero a su vez estas fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente, se dividen en dos más, es decir, la fuente dependiente de tensión puede ser controlada por tensión, como aparece ahí en la primera línea, FTCT, fuente de tensión controlada por tensión. Pero también esta fuente dependiente de tensión puede ser controlada por corriente, y es la FTCC, fuente de tensión controlada por corriente. Ahora vamos a ver las fuentes dependientes controladas por corriente, las fuentes dependientes de corriente. Esta fuente dependiente de corriente también puede ser controlada por tensión, como aparece ahí, FCCT, fuente dependiente controlado por tensión, fuente de corriente controlado por tensión, y puede ser también controlado por una
corriente. Fuente de corriente controlado por corriente. Entonces, hablamos de fuentes independientes, perdón, dependientes ideales. Podemos decir que hay cuatro tipos de fuentes dependientes ideales. La fuente dependiente, la fuente de tensión controlado por tensión, fuente de tensión controlado por corriente, fuente de corriente controlado por tensión y fuente de corriente controlado por corriente. Ok, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.